Segunda definición. Dado que D1 no parece ser la mejor definición de omnipotencia, Romero formula una segunda definición que es sostenida por los teólogos contemporáneos en general. D2. X es omnipotente si y solo si para todo Y, tal que Y es lógicamente posible. X puede hacer que Y sea el caso. Como vimos en el video anterior, lo que Romero quiere decir con Y es lógicamente posible es que Y es un estado de cosas que solo se da en los mundos posibles, no en los imposibles. Así, estados de cosas que contengan triángulos con 4 lados, 2 más 2 igual a 5 o la nieve es blanca y no blanca, son estados lógicamente imposibles. Estos estados de cosas pertenecen a los mundos imposibles. Y estos mundos están fuera del poder de Dios actualizarlos y no implican un defecto en su omnipotencia. Objeción 1 a D2. Paradoja de la omnipotencia, poderes creativos y objetos. Romero presenta la primera objeción a D2. Esta definición enfrenta otros problemas. Hay algunas cosas que seres que no son omnipotentes pueden hacer y que parecería que con esta definición un ser omnipotente no podría hacer. Y uno esperaría que un ser omnipotente al menos pueda hacer las mismas cosas y algunas más que un ser que no es omnipotente. Consideremos por ejemplo un carpintero. Un carpintero puede construir muebles como una mesa y puede construir una mesa en principio tan pesada que el propio carpintero no sea capaz de levantarla. De eso no hay duda, muchos carpinteros a lo largo del mundo construyen mesas que son lo suficientemente pesadas como para no poder levantarlas. Ahora, ¿un Dios omnipotente podría hacer esto? Bueno, si construye la mesa, entonces en ese caso no va a ser omnipotente porque no la va a poder levantar, de la misma manera que el carpintero, que no es omnipotente, no la puede levantar. Y si no la puede construir, entonces tampoco es omnipotente. Por lo tanto, cualquiera de las dos cosas, las dos posibilidades que tiene abiertas cualquier que haga, indicaría que no es omnipotente. Posibles respuestas a la paradoja del carpintero. Hay al menos 4 posibles respuestas a esta paradoja. A. El pedir que un ser omnipotente realice una inacción es una contradicción. B. El objeto que se pide al ser omnipotente para traer a la existencia es ontológicamente contradictorio. C. El argumento del carpintero comete un error categórico y una falacia de petición de principio. D. El argumento del carpintero comete una falacia de non sequitur. Estas respuestas tienen un orden especial, así que comencemos por la que considero el primer error en el argumento de Romero. Opción A. La primera objeción podría considerarse una crítica menor, un mero asunto lingüístico en lugar de uno filosófico. Sin embargo, cuando se analiza solo refuerza el hecho de que el dilema presentado por la paradoja del carpintero pide algo que, en principio, es inconsistente con la teología del ser perfecto. Permítanme explicar el error repitiendo las palabras de Romero. Consideremos, por ejemplo, un carpintero. Un carpintero puede construir muebles, como una mesa. Y puede construir una mesa, en principio tan pesada que el propio carpintero no sea capaz de levantarla. De eso no hay duda. Muchos carpinteros a lo largo del mundo construyen mesas que son lo suficientemente pesadas como para no poder levantarlas. Ahora, ¿un Dios omnipotente podría hacer esto? De ahora en adelante, dejemos que C sea nuestro carpintero no omnipotente y G nuestro carpintero omnipotente. Digo carpintero en lugar de ser porque al final de cuentas la paradoja consiste en comparar los poderes de fabricación de un carpintero. Ahora, en principio tiene sentido preguntar a un ser omnipotente si puede hacer lo mismo que un ser no omnipotente. Por ejemplo, si C puede fabricar una mesa, se esperaría que G haga lo mismo. Es decir, si un ser no omnipotente realiza una acción, entonces un ser omnipotente también podría hacerlo. Pero cuando dices que un carpintero no omnipotente no puede realizar la acción de levantar su propia mesa, no tiene sentido preguntar si un carpintero omnipotente puede realizar esta acción. Es decir, le estás pidiendo a un ser que sí puede hacer el no hacer de otro ser.
Esto es una completa contradicción, porque el hecho de que C no puede levantar su propia mesa no es una demostración de poder, es una ausencia de este. Entonces, ¿cómo le pides a G que haga una demostración de poder con respecto a un estado de cosas que es ausencia de poder? Esto es lo mismo que decir que no hacer algo es en sí mismo una acción. Un montón de palabras juntas que no hacen ningún sentido. Ahora, alguien aquí podría presentar una objeción diciendo algo como en las siguientes líneas. Bueno, lo que pasa es que Romero hizo un mal uso del lenguaje ahí. Lo que en realidad quiso preguntar es si un ser omnipotente también puede entrar en un estado de cosas que es posible para un ser no omnipotente. Considero que aun si esto fue lo que en realidad quiso decir Romero, el problema se mantiene por razones que mencionaré más adelante.